A los 80 años, la esposa de Palito Ortega rompe el silencio y revela una verdad que nadie esperaba. El peso de 59 años de amor y un secreto que nunca dejó de respirar. Durante décadas, el nombre de Palito Ortega ha sido sinónimo de éxito, de música inolvidable y de una vida familiar que, desde fuera, parecía intocable. Junto a él, su esposa, compañera fiel, silenciosa, siempre presente en cada paso de su carrera, construyó una historia que muchos consideraban un ejemplo de amor eterno. 59 años juntos no son solo una cifra, son una vida compartida, miles de recuerdos, sacrificios invisibles y una complicidad que parecía indestructible. Sin embargo, detrás de esa imagen perfecta, siempre existió algo más, algo que no se decía, algo que no se mostraba, algo que, con el paso del tiempo, se convirtió en una sombra persistente. Hoy, a los 80 años, ella ha decidido hablar. No fue una decisión impulsiva. No fue un momento de debilidad, no fue, más bien, el resultado de décadas de silencio acumulado. Una necesidad profunda de liberar una verdad que, según sus propias palabras, ya no podía seguir viviendo solo dentro de su corazón. La entrevista tuvo lugar en la intimidad de su hogar, rodeada de fotografías antiguas, retratos en blanco y negro, imágenes de giras, celebraciones familiares, sonrisas congeladas en el tiempo. Cada rincón parecía contar una historia, pero ninguna tan pesada como la que estaba a punto de revelar. Nosotros fuimos felices, o al menos eso creímos durante mucho tiempo. Comenzó diciendo con una voz tranquila, pero cargada de emoción. Sus manos, ligeramente temblorosas, descansaban sobre su regazo, como si intentaran sostener el peso de lo que venía. Durante casi 6 décadas, su matrimonio fue visto como una historia de estabilidad en un mundo donde las relaciones suelen romperse con facilidad. Él, una estrella admirada. Ella, la mujer que siempre estuvo a su lado, lejos de los escándalos, lejos de los titulares, pero la realidad, según ella, nunca fue tan simple. Hay verdades que uno decide no mirar, no porque no existan, sino porque duelen demasiado, confesó, mirando fijamente una fotografía en la que ambos aparecían jóvenes, sonrientes, llenos de sueños. Fue entonces cuando pronunció el nombre que cambiaría todo. Rosa Ortega. Un nombre que, hasta hace poco, no formaba parte de la historia oficial. Un nombre que, según sus palabras, había estado oculto durante décadas. Un nombre que representaba no solo una persona, sino una verdad imposible de ignorar. Él me lo dijo hace poco. Después de tantos años, explicó, haciendo una pausa larga, como si cada palabra tuviera que atravesar un muro invisible antes de salir. Según relató, fue una confesión inesperada. No hubo discusiones previas ni sospechas recientes que lo desencadenaran. Fue simplemente un momento de sinceridad tardía. Me miró y me dijo que había algo que debía saber. Algo que había guardado durante toda su vida, recordó. En ese instante todo cambió. El pasado, que ella ya creía conocer por completo, comenzó a desmoronarse pieza por pieza. Cada recuerdo fue cuestionado. Cada momento compartido adquirió un nuevo significado. Me dijo que tenía una hija que no era mía, susurró, sin poder ocultar el dolor en su voz. Rosa Ortega, hoy de 67 años, había existido todo ese tiempo en paralelo a su vida. Una vida construida en secreto, una historia que nunca había sido revelada públicamente. El impacto fue devastador. No supe qué sentir. No era solo tristeza, era como si me hubieran arrancado una parte de mi propia historia, confesó. Durante días no pudo hablar con nadie. Caminaba por la casa en silencio, observando los objetos cotidianos como si pertenecieran a otra persona. Todo le parecía extraño, ajeno. Pensé en todos esos años, en todo lo que vivimos, y me pregunté cuántas cosas no sabía, dijo. La revelación no solo puso en duda su matrimonio, sino también su identidad como compañera, como esposa, como mujer que había dedicado su vida a una relación que creía completa. Sin embargo, lo más difícil no fue la existencia de esa hija, sino el tiempo que había permanecido en secreto. Si me lo hubiera dicho antes, quizás habría sido diferente, pero después de 59 años, es como descubrir que tu vida tenía una segunda versión que nunca viste, explicó. A pesar del dolor, decidió no reaccionar, no reaccionar con ira. No quise gritar, no quise romper nada, solo quería entender, afirmó con una serenidad sorprendente. Esa búsqueda de comprensión la llevó a hacer preguntas que nunca pensó que tendría que hacer. ¿Quién era realmente su esposo? ¿Quién había sido durante todos esos años? ¿Y quién era ella dentro de esa historia? Mientras hablaba, sus ojos se llenaban de lágrimas, pero su voz permanecía firme. Había en ella una mezcla de tristeza y dignidad que hacía imposible no escucharla con atención. No estoy aquí para acusar,
Estoy aquí porque ya no quiero callar, dijo. Esa frase marcó el tono de toda la conversación. No se trataba de un escándalo, no se trataba de venganza, se trataba de verdad, una verdad que había esperado casi 6 décadas para salir a la luz. En ese momento, la figura de Palito Ortega, el artista, el ídolo, el hombre público, quedaba en segundo plano. Lo que importaba era la dimensión humana de la historia. Un matrimonio largo, complejo, lleno de amor, pero también de silencios. Yo lo amé, y lo sigo amando de alguna manera, confesó, dejando claro que los sentimientos no desaparecen simplemente porque aparece una verdad dolorosa. Esa contradicción, amar y sentirse traicionada al mismo tiempo, definía su estado actual. Hay días en los que lo entiendo, y otros en los que no puedo ni mirarlo, admitió. A pesar de todo, no ha tomado decisiones definitivas sobre su relación. No sé qué pasará. A esta edad, uno ya no busca empezar de nuevo, pero tampoco puede vivir en una mentira, reflexionó. El capítulo de su vida, que creía cerrado, se ha reabierto de forma inesperada. Y ahora, debe aprender a convivir con una realidad completamente distinta. Mientras la entrevista llegaba a su fin, hubo un momento de silencio profundo. Ella miró nuevamente las fotografías que la rodeaban, como si buscara en ellas una respuesta. Tal vez el amor no era lo que yo pensaba, tal vez es algo más complejo, más imperfecto, dijo finalmente. Sus palabras no solo revelaban una historia personal, sino también una verdad universal. Incluso las relaciones más largas, más estables en apariencia, pueden esconder secretos que cambian todo. Y así, después de 59 años, una historia que parecía eterna comenzó a transformarse, no en el final de un amor, sino en el comienzo de una verdad que ya no podía seguir oculta. El día en que el silencio se rompió, enfrentamientos, verdades y la aparición de Rosa, el silencio que había dominado la casa durante días finalmente se volvió insoportable. No era un silencio vacío, sino uno cargado de preguntas sin respuesta, de miradas evitadas, de recuerdos que ya no podían sostenerse con la misma inocencia de antes. Cada rincón parecía observarlos, como si las paredes mismas conocieran la verdad antes que ella. Aquella mañana el aire era distinto. Ella lo sabía. Había pasado noches enteras sin dormir, reconstruyendo cada momento de su vida en su mente, buscando señales que nunca vio, intentando encontrar un punto exacto donde todo comenzó a fracturarse, sin darse cuenta. Pero ese día, decidió dejar de imaginar. Ese día quería respuestas. Palito Ortega estaba sentado en el salón con la mirada perdida, como si también estuviera enfrentando un pasado que ya no podía esconder. Sus manos, que durante años habían sostenido guitarras frente a miles de personas, ahora parecían frágiles, incapaces de sostener el peso de su propia historia. Ella entró lentamente. No hubo gritos, no hubo reproches inmediatos, solo una pregunta directa, firme, inevitable. ¿Desde cuándo? Él levantó la mirada, sorprendido no por la pregunta, sino por la serenidad con la que fue formulada. Sabía que ese momento llegaría. Lo había temido durante décadas, pero nunca imaginó que sería así. Desde antes de que tú y yo... Hizo una pausa. Nos casáramos. Las palabras cayeron como un golpe seco. El tiempo pareció detenerse. Ella no reaccionó de inmediato. No gritó. No lloró. Solo lo miró, tratando de entender cómo una vida entera podía ocultar algo tan grande. ¿Y nunca pensaste en decírmelo?, preguntó, con la voz más baja, pero más intensa. Él cerró los ojos. Pensé en eso cada día, pero también pensé en perderte. Esa respuesta, lejos de calmarla, abrió una herida aún más profunda. ¿Y crees que no me perdiste ahora? El silencio volvió a instalarse entre ellos, pero esta vez era distinto. Ya no era evasión. Era confrontación. Durante horas hablaron. O mejor dicho, durante horas él habló. Y ella escuchó. Y ella escuchó. Le contó sobre una relación del pasado, sobre un momento en su juventud en el que la fama comenzaba a crecer, y las decisiones no siempre eran claras. Le habló de Rosa, de cómo supo de su existencia, de cómo la vio crecer, a la distancia. Nunca la abandoné del todo, dijo. Pero tampoco supe cómo integrarla a mi vida sin destruir todo lo demás. Esa frase fue la más difícil de escuchar, porque en el fondo implicaba una elección. Una elección que se repitió durante 59 años. Ella se levantó lentamente, caminó hacia la ventana, miró hacia afuera como si buscara una salida que no existía. Yo también fui una elección, susurró. Pero una elección incompleta. Las palabras quedaron flotando en el aire. Fue en ese momento cuando algo inesperado ocurrió. El teléfono sonó. Ninguno de los dos quería responder, pero el sonido insistente rompió la tensión. Ella fue quien contestó. ¿Hola? Hubo un silencio al otro lado. Luego una voz femenina, madura, tranquila, pero cargada de significado. ¿Puedo hablar con usted?
dijo la voz. ¿Quién habla? Hubo una breve pausa. Soy Rosa. El mundo se detuvo por segunda vez. Ella no dijo nada. No pudo. Sus dedos se aferraron al teléfono con fuerza, mientras su mente intentaba procesar lo imposible. Rosa Ortega. No era solo un nombre. Era una persona real. Una voz. Una presencia. No quiero causar más dolor, continuó Rosa. Pero creo que ya es momento de que nos conozcamos. El corazón de ella latía con fuerza. Miró a Palito Ortega, quien ya había entendido todo. Su rostro reflejaba una mezcla de miedo y resignación. No sé si estoy preparada, respondió finalmente ella con honestidad. Yo tampoco lo estoy, dijo Rosa. Pero llevamos toda la vida esperando este momento. Esa frase cambió todo, porque no se trataba solo de una traición. Se trataba de dos vidas paralelas, dos historias que nunca se cruzaron, hasta ahora. Después de colgar, el silencio fue distinto otra vez, más denso, más real. ¿Quiere verme?, dijo ella, sin mirarlo. Lo sé. ¿Tú lo sabías? Él asintió lentamente. Siempre supe que este día llegaría. Ella giró bruscamente. ¿Y aún así nunca hiciste nada? La tensión alcanzó su punto más alto. No sabía cómo hacerlo, respondió él. Tenía miedo de destruirlo todo. Pero lo destruiste igual, replicó ella. Las palabras fueron como una sentencia. Sin embargo, en medio del dolor, algo inesperado comenzó a surgir. Curiosidad, necesidad, una urgencia por conocer la otra parte de la historia. Quiero verla, dijo de repente. Él la miró sorprendido. ¿Estás segura? No, respondió con sinceridad. Pero necesito hacerlo. Ese momento marcó el inicio de una nueva etapa. No era reconciliación, no era perdón, era confrontación con la verdad completa. Esa misma tarde se organizó el encuentro. El lugar elegido fue discreto, lejos de cámaras, lejos de miradas públicas. Un espacio neutral, casi simbólico, donde tres vidas finalmente se cruzarían. Cuando ella llegó, sus pasos eran firmes, pero su corazón estaba en caos. Rosa ya estaba allí, sentada, esperando. Al verla, el tiempo volvió a jugar con la realidad. Había algo en su rostro, algo familiar, un gesto, una mirada, un reflejo innegable de Palito Ortega, pero también algo completamente distinto, una historia propia, una vida vivida sin reconocimiento público. Se miraron en silencio durante varios segundos. Ninguna sabía cómo empezar, hasta que Rosa habló. Gracias por venir. Ella respiró profundamente. No sabía si debía hacerlo. Yo tampoco sabía si debía llamar, respondió Rosa. Ambas compartieron una sonrisa leve, incómoda, pero humana. El momento no era de odio, era de verdad. Pasamos toda la vida sin conocernos, dijo Rosa. Y sin embargo, estamos conectadas por la misma historia. Esa frase resumía todo, porque más allá del dolor, había algo inevitable. Ambas habían amado al mismo hombre, de formas distintas, en momentos distintos, pero con consecuencias que ahora se encontraban cara a cara. La conversación que siguió fue larga, intensa, dolorosa, pero también necesaria. Rosa contó su versión, su infancia, las preguntas que tuvo, las ausencias, los encuentros breves, la sensación de ser parte de algo, pero nunca completamente. Ella escuchó, sin interrumpir, sin juzgar, porque por primera vez entendía que no era la única afectada. No estoy aquí para quitarte nada, dijo Rosa. Solo quiero dejar de ser invisible. Esa frase tocó algo profundo, porque en el fondo, ambas habían vivido formas distintas de silencio. Una, dentro del matrimonio, la otra, fuera de él. Y ahora, ese silencio se había roto para siempre. Al salir de aquel encuentro, nada volvió a ser igual. No había soluciones inmediatas, no había respuestas definitivas, pero había algo que ya no podía ignorarse. La verdad estaba completa, y con ella comenzaba el verdadero desafío, decidir qué hacer con todo lo que quedaba, porque después de 59 años, el amor ya no era solo un recuerdo. Era una pregunta abierta. La tormenta estalla. Familia, prensa y el precio de una verdad pública. La verdad, una vez liberada, nunca permanece en silencio. Durante años, aquel secreto había vivido en la intimidad de unos pocos, oculto tras la imagen impecable de una familia admirada por millones. Pero ahora, como una grieta que se abre sin control, comenzaba a expandirse más allá de las paredes del hogar. El encuentro con Rosa había cambiado algo fundamental. Ya no era solo una sospecha, ya no era una confesión privada, era una realidad tangible, con rostro, voz e historia propia. Y eso lo hacía imposible de contener. Los primeros días después de aquel encuentro estuvieron marcados por una calma inquietante, una especie de pausa antes del caos. Ella se movía por la casa como si cada objeto tuviera un nuevo significado. Las fotografías familiares que antes representaban momentos felices, ahora parecían incompletas. Faltaba alguien. Siempre había faltado alguien. Mientras tanto, Palito Ortega se refugiaba en el silencio. Sus respuestas se volvieron más breves, sus movimientos más lentos. Era un hombre
enfrentando no solo el juicio de su esposa, sino el de toda una vida. Pero la verdadera tormenta no tardó en llegar. Todo comenzó con una llamada. Uno de sus hijos. La voz al otro lado no ocultaba la tensión. «Mamá, ¿es cierto lo que están diciendo?» Ella cerró los ojos. Sabía que ese momento llegaría. «¿Qué es exactamente lo que escuchaste?» Respondió con cautela. «Que papá tiene otra hija, que siempre la tuvo». El silencio que siguió fue suficiente. No hacía falta confirmación. La verdad ya había comenzado a circular. En cuestión de horas, lo que había sido un secreto de décadas se convirtió en un rumor imposible de ignorar dentro del círculo familiar. Las llamadas se multiplicaron. Los mensajes no dejaban de llegar. Cada miembro de la familia reaccionaba de forma distinta. Algunos con incredulidad, otros con enojo, otros simplemente con un silencio que dolía más que cualquier palabra. «¿Por qué no lo supimos antes?», preguntó uno de ellos con la voz quebrada. Esa pregunta, repetida una y otra vez, no tenía una respuesta sencilla, porque no se trataba solo de ocultar un hecho. Se trataba de sostener una mentira durante casi 6 décadas. Las reuniones familiares, que antes eran espacios de unión, se convirtieron en escenarios de tensión. Las miradas evitaban encontrarse, las conversaciones se interrumpían. El ambiente estaba cargado de algo que nadie sabía cómo manejar. Y en medio de todo eso, ella intentaba mantenerse firme, pero no era fácil, porque por primera vez no solo estaba enfrentando su propio dolor, sino también el de sus hijos. «Yo tampoco lo sabía», repetía una y otra vez, pero incluso esas palabras parecían insuficientes, porque el dolor no distinguía entre quien ocultó la verdad y quien también fue engañado. Mientras la familia intentaba procesar la situación, algo más comenzaba a moverse en paralelo. La prensa. Al principio, fueron rumores en redes sociales, comentarios aislados, especulaciones sin confirmar. Pero en cuestión de días, la historia comenzó a tomar forma. Un titular aquí, una filtración allá, un nombre que ya no era desconocido, Rosa Ortega. Los medios no tardaron en construir su propia versión de los hechos. Algunos hablaban de doble vida, otros de amor oculto, otros simplemente de escándalo. Las cámaras comenzaron a aparecer frente a la casa. Los periodistas esperaban horas buscando una imagen, una declaración, cualquier gesto que confirmara lo que ya parecía evidente. Por primera vez en muchos años, la familia se encontraba en el centro de una atención que no podía controlar. «No quiero hablar con nadie», dijo ella con firmeza cuando le sugirieron dar una entrevista. Pero el silencio también tenía un precio, porque en ausencia de una versión oficial, otros comenzaron a llenar ese espacio. Versiones exageradas, historias incompletas, interpretaciones que mezclaban realidad y ficción. Mientras tanto, Rosa también comenzaba a ser parte del foco mediático. Fotografías antiguas, testimonios de personas que decían conocerla, relatos de una vida marcada por la ausencia de reconocimiento público. Pero lo más impactante no fue la cobertura mediática, fue la reacción del público. Algunos defendían a Palito Ortega, argumentando que el pasado no debía juzgarse con los ojos del presente. Otros lo criticaban duramente, señalando la falta de honestidad. Y muchos, quizás la mayoría, se centraban en ella, en la esposa, en la mujer que había vivido 59 años creyendo en una historia que no era completa. ¿Cómo pudo no saberlo?, preguntaban algunos. ¿Por qué decidió hablar ahora?, cuestionaban otros. Cada opinión era una herida más, porque en el fondo nadie conocía realmente lo que había vivido. Nadie entendía el peso del silencio. Nadie había estado en su lugar. Las noches se volvieron más largas. El descanso más difícil. El hogar, que antes era un refugio, ahora parecía un escenario expuesto. «Todo el mundo opina, pero nadie sabe», dijo una noche, sentada en la oscuridad del salón. Palito Ortega la escuchaba en silencio. Sabía que no había palabras suficientes para reparar lo ocurrido. Sabía que, incluso si el mundo eventualmente dejaba de hablar, las consecuencias dentro de la familia permanecerían. «No puedo cambiar el pasado», dijo finalmente. Ella lo miró. «Pero sí puedes enfrentar el presente». Esa frase marcó un punto de inflexión, porque ya no se trataba de ocultar, ya no se trataba de proteger una imagen, se trataba de asumir, de reconocer, de aceptar las consecuencias de una verdad que había tardado demasiado en salir. En medio del caos surgió una posibilidad, una idea que parecía impensable semanas atrás. Una reunión, no solo con Rosa, sino con toda la familia. Un intento de enfrentar la situación de forma directa, sin intermediarios, sin rumores, sin cámaras. «Tenemos que hablar todos», dijo ella con determinación. Al principio hubo resistencia, miedo, dudas, pero poco a poco, la idea comenzó a tomar forma. Porque aunque el dolor era grande, el silencio ya no era una opción. El día fue fijado. Un encuentro que no prometía soluciones, pero sí claridad. Mientras tanto, la presión mediática continuaba creciendo. Cada día traía un nuevo titular. Cada titular, una nueva versión de la historia. Pero dentro de la casa, algo comenzaba a cambiar. No era paz, no era reconciliación,
Era algo más crudo, más real, la aceptación de que nada volvería a ser como antes. Y sin embargo, también el reconocimiento de que la historia no había terminado. Porque después de la tormenta siempre queda una pregunta. ¿Es posible reconstruir algo que se ha quebrado durante tanto tiempo? Esa respuesta aún no existía, pero el siguiente paso estaba claro. Enfrentar todo, juntos, o separarse para siempre. El capítulo final de esta historia aún no estaba escrito, pero una cosa era segura. El amor, la verdad y el tiempo habían llegado a un punto donde ya no podían coexistir sin consecuencias. Después de la verdad, el final que nadie imaginó. El día de la reunión llegó con una calma extraña. No había gritos, no había periodistas, no había cámaras, solo una familia rota, intentando entender si todavía podía llamarse familia. La mesa estaba preparada con una sencillez casi simbólica. No era una celebración ni una despedida, era, más bien, un punto de encuentro entre el pasado y un futuro incierto. Cada silla representaba una historia, una herida, una pregunta sin respuesta. Ella llegó primero. Se sentó lentamente, observando el espacio vacío que pronto se llenaría de miradas difíciles. Su rostro reflejaba cansancio, pero también una determinación nueva. Ya no era la mujer que había descubierto la verdad semanas atrás. Algo en ella había cambiado. Había dejado de buscar respuestas imposibles. Ahora buscaba decisiones. Uno a uno, los miembros de la familia comenzaron a llegar. Los hijos, sus parejas, algunos con el rostro serio, otros con la mirada baja, otros claramente tensos. Nadie sabía exactamente qué decir, pero todos entendían que ese momento era necesario. Palito Ortega entró al final. Su presencia llenó el espacio de un silencio inmediato. No era el artista ni la figura pública, era un hombre enfrentando las consecuencias de su vida. Y entonces llegó ella, Rosa Ortega. Su entrada no fue dramática, no hubo gestos exagerados, solo caminó con firmeza, consciente de que cada paso la acercaba a una historia que siempre le había pertenecido, pero que nunca había sido completamente suya. Cuando se sentó, el aire pareció volverse más pesado. Por primera vez todos estaban juntos, sin secretos, sin versiones incompletas, sin silencios protectores. La verdad estaba en la mesa, y nadie podía apartar la mirada. Fue ella quien habló primero. No levantó la voz, no buscó protagonismo. Solo habló con la claridad de quien ya ha llorado todo lo que tenía que llorar. No estamos aquí para repetir lo que ya sabemos, dijo. Estamos aquí para decidir qué hacemos con lo que ahora es imposible ignorar. Sus palabras marcaron el inicio, porque en el fondo todos entendían que ese no era un momento para acusaciones. Era un momento para elegir. Uno de los hijos rompió el silencio. Lo que más duele no es solo lo que pasó, dijo. Es el tiempo que se nos negó la verdad. Esa frase resonó en todos, porque el tiempo, más que cualquier otra cosa, era lo que no podía recuperarse. Rosa escuchaba en silencio, no interrumpía, no se defendía. Su presencia no era una amenaza, era una realidad. Yo tampoco elegí esto, dijo finalmente. Yo también crecí con preguntas. Yo también viví con silencios. Sus palabras no buscaban justificar, sino compartir. Por primera vez las dos historias, la oficial y la oculta, se encontraban sin competir. Se comprendían. De una forma dolorosa, pero humana. Palito Ortega habló pero entonces, tal vez por primera vez sin esconderse detrás de explicaciones. Cometí errores, dijo. Y no fueron pequeños, fueron decisiones que afectaron a todos, durante toda una vida. Nadie lo interrumpió, porque no había nada que decir que cambiara eso. No espero que me perdonen hoy, continuó. Ni siquiera sé si tengo derecho a pedirlo, pero quiero que, al menos, podamos dejar de vivir en una mentira. Esa frase cambió el tono, porque en el fondo todos estaban cansados de lo mismo, del silencio, de la ocultación, de las verdades a medias. Ella lo miró, durante unos segundos que parecieron eternos, y luego habló. Yo no puedo borrar lo que pasó, dijo. Pero tampoco quiero seguir viviendo como si no hubiera pasado. No era un perdón, no era una condena, era algo más complejo. Era una aceptación dolorosa. La conversación continuó durante horas. Se dijeron cosas que nunca antes se habían dicho. Se hicieron preguntas que nadie se había atrevido a formular. Se compartieron recuerdos y también vacíos. Algunos lloraron, otros se mantuvieron en silencio, pero todos de alguna manera participaron. Y poco a poco algo comenzó a transformarse. No era felicidad, no era reconciliación completa. Era algo más frágil, más real, una forma distinta de entender lo que eran ahora. Una familia diferente. Al final del encuentro no hubo una decisión única, no hubo un final perfecto, pero sí hubo acuerdos, verdades asumidas y límites claros. Ella tomó una decisión que sorprendió a muchos. No voy a irme, dijo. Las miradas se cruzaron. Pero tampoco voy a seguir como antes. Esa frase definía todo. No era resignación, era elección.
Una elección consciente de vivir con la verdad, sin negarla, pero también sin dejar que destruyera completamente lo construido. Rosa también tomó su lugar, no como una intrusa, no como una amenaza, sino como alguien que, finalmente, dejaba de estar en la sombra. No quiero ocupar el lugar de nadie, dijo. Solo quiero tener el mío. Y por primera vez, nadie lo cuestionó. Porque después de todo, ese lugar siempre había existido, solo que ahora era visible. Los días siguientes fueron distintos, no más fáciles, pero sí más honestos. La casa ya no era la misma, la familia tampoco, pero había algo nuevo, algo que, aunque imperfecto, era más verdadero que todo lo anterior. El amor no desapareció, se transformó, se volvió más complejo, más consciente, más humano. Ella, a sus 80 años, entendió algo que Men nunca imaginó tener que aprender tan tarde, que el amor no siempre es lo que creemos, que la verdad, aunque duela, también libera, y que incluso después de 59 años, la vida puede cambiar de forma inesperada. En una de las últimas conversaciones, alguien le preguntó, ¿te arrepientes de haber hablado? Ella sonrió levemente. No, respondió. Me arrepiento de no haber sabido antes. Esa respuesta resumía toda su historia. No era el final de un amor, no era el comienzo de otro, era simplemente la continuación de una vida, ahora sin mentiras. Y así, lo que durante décadas fue un secreto se convirtió en una verdad compartida. Una verdad imperfecta, dolorosa, pero finalmente real. Porque a veces, el verdadero final no es cuando todo termina, sino cuando todo se revela.